Era un día como cualquier otro en el aeropuerto internacional. Los viajeros llenaban los pasillos con maletas rodando y un murmullo constante, una sinfonía típica de despedidas, llegadas y expectativas. Entre ellos, destacaba una mujer, Ava Carter. Su porte tranquilo y elegante contrastaba con el caos a su alrededor. Llevaba una chaqueta hecha a medida sobre un conjunto impecable, y sus rizos naturales enmarcaban un rostro sereno, pero sus ojos revelaban una determinación silenciosa. Ava abordó el vuelo 287 con la misma compostura que irradiaba desde el momento en que entró al aeropuerto. Se dirigió a su asiento en primera clase, ignorando las miradas curiosas que se posaban en ella. Al acomodarse, sacó una libreta y un bolígrafo, sumergiéndose en sus notas con un enfoque que parecía impermeable al bullicio a su alrededor. Mientras tanto, Miranda Scott, una de las azafatas de ese vuelo, cumplía con su rutina. Con un uniforme impecable y una actitud profesional que rozaba la rigidez, observaba a los pasajeros con la misma atención meticulosa que aplicaba a su trabajo. Pero algo en Ava capturó su atención. Miranda frunció el ceño ligeramente, como si algo no cuadrara. Una inquietud inexplicable se apoderó de ella, y, sin esperar más, se acercó a la pasajera. «Disculpe, ¿puedo ver su tarjeta de embarque?», preguntó Miranda con un tono educado pero firme. Ava levantó la vista, sorprendida, pero mantuvo la calma. «Por supuesto», respondió, extendiendo la tarjeta con una sonrisa tranquila. Miranda la revisó rápidamente, pero algo en su expresión se endureció. «Este boleto es para primera clase», murmuró con incredulidad apenas disimulada. «Es correcto», confirmó Ava con serenidad, pero la tensión en el aire ya era palpable. Miranda no estaba satisfecha. Algo en ella, ya fuera prejuicio, una corazonada equivocada o un instinto mal dirigido, la llevó a cuestionar la presencia de Ava en ese lugar. Minutos después, con una postura más autoritaria, Miranda regresó para insistir: «Voy a necesitar que se mueva a la cabina principal. Parece que hay un error con su reserva». La conversación escaló rápidamente. Ava, aún con su tono calmado, explicó que su boleto había sido confirmado hacía semanas. Sin embargo, Miranda, ahora decidida a reafirmar su autoridad, insistió en que debía cambiarse de asiento, llegando incluso a amenazar con llamar a seguridad si no obedecía. Cuando Ava, con visible incredulidad, recogió sus pertenencias y caminó hacia la cabina económica escoltada por Miranda, el silencio incómodo que llenó el avión dejó claro que algo estaba mal. La dignidad con la que Ava mantuvo su postura contrastaba marcadamente con la creciente incomodidad en la cabina. Lo que Miranda no sabía era que ese acto, aparentemente rutinario, no sería olvidado. Ni por Ava. Ni por la aerolínea. Ni por ella misma. Este incidente desencadenó una serie de eventos que transformaría la vida de todos a bordo y sacudiría los cimientos de la aerolínea. La lección no solo estaría en el conflicto, sino en cómo cada acción tendría una consecuencia, llevando a reflexionar sobre los prejuicios, el poder del cambio y la importancia de la rendición de cuentas. Este vuelo, que comenzó como uno más en el horario del día, se convertiría en el catalizador de una historia que iba mucho más allá de sus 30.000 pies de altura. En la cabina principal del vuelo 287, el ambiente era tenso. Ava Carter, ahora sentada en un asiento de clase económica, observaba por la ventana, aparentemente tranquila. Pero detrás de esa fachada de serenidad, su mente trabajaba a toda máquina. No era la primera vez que enfrentaba una situación como esta, pero algo en la actitud de la azafata, Miranda Scott, había cruzado un límite. No se trataba solo de un asiento, era una cuestión de respeto y dignidad. Ava tomó su teléfono y escribió un mensaje breve: «Estoy en el vuelo. Algo ocurrió. Necesito que lo solucionen». No levantó la voz, no protestó públicamente. Simplemente, actuó con precisión, como alguien acostumbrada a manejar situaciones complejas. Mientras tanto, en la sección de primera clase, Miranda intentaba recuperar la compostura. Había cumplido con lo que creía que era su deber, pero una inquietud persistente la atormentaba. ¿Había hecho lo correcto? Cada vez que miraba hacia la cabina principal, la imagen de Ava la inquietaba.
Pero en lugar de reflexionar, Miranda se aferró a su versión de los hechos: esa mujer no encajaba en primera clase. El capitán, Harris, recibió un mensaje de la oficina ejecutiva de la aerolínea mientras el vuelo continuaba su curso. La pasajera trasladada a clase económica, Ava Carter, no era una pasajera común. Tenía conexiones directas con la junta directiva de la aerolínea, y su queja ya había llegado a los niveles más altos de la organización. El capitán convocó a Miranda a la cabina para discutir la situación. Miranda, con las manos ligeramente temblorosas, se presentó ante el capitán. «Señor, pensé que había un error con su boleto. Solo intentaba asegurarme de que todo estuviera en orden», explicó, tratando de mantener la compostura. El capitán la miró con una mezcla de decepción y gravedad. «Miranda, cometiste un error. Esta pasajera tiene un boleto válido para primera clase, y tus acciones no solo han causado una situación incómoda, sino que también han puesto a la aerolínea en una posición comprometida. No puedes tomar decisiones basadas en suposiciones». Las palabras del capitán cayeron como un peso sobre los hombros de Miranda. A pesar de sentirse humillada, su orgullo le impedía aceptar plenamente la gravedad de lo ocurrido. Regresó a su puesto, más nerviosa que antes y con la creciente sensación de que el problema apenas comenzaba. En la cabina principal, Ava recibía gestos de apoyo silencioso de algunos pasajeros. La azafata Clara, una joven amable y empática, le ofreció un vaso de agua y le preguntó si estaba bien. Ava le agradeció con una pequeña sonrisa, pero no ofreció detalles. Sabía que el verdadero desenlace de esta situación no ocurriría en el aire, sino en tierra. Cada vez que Miranda pasaba cerca de la cabina económica, el encuentro visual con Ava la desestabilizaba. Ava, sin embargo, permanecía serena, lo que solo intensificaba el nerviosismo de Miranda. El aire en la cabina se volvía cada vez más denso. Ava envió un último mensaje antes del aterrizaje: «Prepárense. El incidente ya está en marcha». A medida que el vuelo continuaba, la tensión no se limitaba a Ava y Miranda. Los pasajeros comenzaban a susurrar entre sí, comentando el intercambio tenso que habían presenciado. En la cabina de primera clase, algunos se preguntaban por qué alguien había sido trasladado de su asiento. En la clase económica, la empatía hacia Ava crecía, pero también lo hacía la curiosidad. ¿Quién era ella? ¿Por qué no protestaba? Mientras tanto, Miranda comenzó a experimentar un creciente sentimiento de paranoia. Cada mirada de los pasajeros parecía un juicio. Cada interacción con el personal era un recordatorio de su error. La llamada del capitán y la tensión acumulada la llevaban al borde del colapso emocional, pero intentaba mantener una fachada profesional. Cuando el avión comenzó su descenso, Miranda sabía que la calma que había tratado de mantener se desmoronaría una vez que aterrizaran. La voz del capitán resonó en el intercomunicador, anunciando el próximo aterrizaje. Para los pasajeros, era una señal de que el viaje estaba terminando. Para Miranda y Ava, era solo el principio de algo mucho más grande. El vuelo había aterrizado y la tensión entre los pasajeros comenzaba a disiparse, pero para Ava Carter y Miranda Scott, el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. Ava, con calma calculada, envió un último mensaje mientras recogía su equipaje de mano: «Todo listo. Monitoreen de cerca». Sus pasos firmes y serenos contrastaban con los de Miranda, quien, a pesar de su intento por mantener la compostura, no podía ocultar su nerviosismo creciente. Pocos minutos después de que los pasajeros desembarcaran, Miranda Scott fue llamada por la seguridad del aeropuerto. La solicitud fue directa y profesional, pero su tono dejó claro que la situación era seria. 2 oficiales escoltaron a Miranda hasta una pequeña sala en la terminal. Allí, le pidieron que explicara con detalle su decisión de trasladar a Ava a la clase económica, algo que ya había llegado a los niveles más altos de la aerolínea. Mientras tanto, en un rincón tranquilo de la terminal, Ava esperaba con su teléfono en mano, revisando las notificaciones que llegaban. Había una carta oficial de la junta directiva de la aerolínea, confirmando que estaban al tanto del incidente y garantizando que se tomarían medidas inmediatas. Ava respondió con una simple frase: «Espero una resolución adecuada».
De regreso en la sala de interrogatorios, Miranda intentaba justificar sus acciones, pero sus explicaciones carecían de solidez. Pensé que ella no pertenecía a primera clase. Quería verificar, pero los oficiales no estaban impresionados. Uno de ellos le recordó con voz firme que las decisiones tomadas sin fundamento, especialmente en una aerolínea de prestigio, podían tener consecuencias graves. Mientras esto ocurría, el capitán Harris también estaba siendo informado. La oficina ejecutiva le comunicó que la aerolínea debía emitir una disculpa inmediata a Ava y garantizar que recibiera un trato preferencial en el futuro. Harris, visiblemente molesto por cómo las acciones de Miranda habían escalado, comenzó a coordinar los pasos necesarios para cumplir con las instrucciones. En el corazón de la sede corporativa de la aerolínea, el equipo directivo discutía la estrategia de manejo de crisis. Ava no era solo una pasajera insatisfecha, era una figura con influencia significativa en el mundo empresarial y, peor aún, accionista de la propia aerolínea. Las quejas provenientes de alguien con su perfil representaban no solo un problema de relaciones públicas, sino también un posible impacto financiero y reputacional. Decidieron que el director ejecutivo enviaría un mensaje personal a Ava, acompañado de una invitación para discutir posibles mejoras en las políticas de la aerolínea. Miranda, ahora suspendida de sus funciones, fue enviada a casa con la instrucción de esperar una decisión final sobre su futuro. Su mente estaba nublada por la mezcla de culpa, confusión y temor. Apenas podía procesar el hecho de que sus suposiciones, aparentemente inofensivas en el momento, habían desatado una serie de consecuencias que ni siquiera podía prever. Mientras tanto, Ava abordó un auto privado que la esperaba en la terminal. Con su habitual compostura, habló por teléfono con un representante de la Junta. Quiero que esto no sea solo un incidente aislado con repercusiones inmediatas. Asegúrense de que haya cambios significativos. Esto no es solo por mí, es por todos los que podrían estar en una situación similar. En las horas siguientes, la aerolínea emitió un comunicado público en el que reconocían el incidente y prometían una revisión completa de sus políticas internas. Ava, desde su posición estratégica, dejó claro que supervisaría cada paso de este proceso. No buscaba venganza, sino una transformación real en cómo se manejaban los prejuicios y el respeto hacia los pasajeros. Para Miranda, la intervención de la aerolínea representaba una caída abrupta de la que aún no entendía cómo recuperarse. Para Ava, era el primer paso hacia un cambio más amplio, uno que asegurara que lo que había ocurrido a bordo del vuelo 287 nunca se repitiera. Ava Carter, ya fuera del avión, caminaba con calma por la terminal mientras revisaba su teléfono. Las notificaciones seguían llegando, correos de la junta directiva, mensajes de apoyo de colegas y una confirmación de que el incidente había sido escalado al más alto nivel dentro de la aerolínea. Ava se permitió un breve respiro antes de enviar una respuesta concisa: asegúrense de actuar con transparencia y rapidez. Sabía que el tiempo era crucial, y no tenía intención de dejar que el asunto se diluyera. Mientras tanto, en una sala de reuniones dentro del aeropuerto, Miranda Scott estaba sentada frente a dos oficiales de seguridad y un representante de la aerolínea. Su uniforme, que normalmente le inspiraba orgullo, ahora parecía una carga pesada. El interrogatorio comenzó de manera directa. Explique por qué decidió trasladar a la señorita Carter a clase económica, exigió uno de los oficiales. Miranda intentó justificar sus acciones, pero sus respuestas eran evasivas y débiles. Pensé que podría haber un error. Quería verificarlo. Su voz se apagó cuando el representante de la aerolínea le interrumpió. Verificar trasladándola sin causa justificada. ¿Consultó con alguien antes de tomar esa decisión? La sala quedó en silencio por un momento. Miranda sabía que no tenía una buena respuesta. Finalmente, murmuró: no lo hice. El representante dejó escapar un suspiro. Lo que ha ocurrido no solo es una violación de nuestras políticas internas, sino un riesgo reputacional enorme. Estamos revisando los próximos pasos, pero quiero que sepa que esto no será tratado a la ligera. Mientras Miranda se enfrentaba a la realidad de sus acciones, en la sede central de la aerolínea, los ejecutivos discutían las posibles repercusiones del incidente. La Junta ya había recibido un informe detallado de lo sucedido, acompañado de una queja formal de Ava.
Las conexiones de Ava con la aerolínea y su influencia en el mundo corporativo hicieron que el asunto se volviera prioritario. Decidieron suspender a Miranda mientras investigaban, pero también reconocieron que debían responder a Ava con acciones concretas y visibles. Ava, por su parte, seguía con su agenda habitual, aunque con un propósito añadido. Mientras esperaba su equipaje, recibió una llamada del director ejecutivo de la aerolínea. La conversación fue breve pero clara: señorita Carter, quiero disculparme personalmente en nombre de la aerolínea. Estamos tomando medidas inmediatas para abordar este incidente y garantizar que nunca vuelva a ocurrir. Gracias por su llamada, respondió Ava, su tono tan firme como respetuoso. Espero que no sean solo palabras. Este es un problema sistémico, y lo que yo experimenté es solo un síntoma. La aerolínea emitió un comunicado público esa misma tarde, reconociendo lo sucedido y comprometiéndose a implementar cambios en sus políticas y capacitación para el personal. Aunque no mencionaron a Ava por nombre, el mensaje era un intento evidente de abordar el problema antes de que escalara aún más. Para Miranda, las consecuencias se sintieron de inmediato. La suspensión fue un golpe devastador, pero el verdadero impacto fue emocional. Sentada sola en su apartamento, reflexionaba sobre cómo un juicio mal fundamentado había desencadenado un efecto dominó que amenazaba con destruir su carrera. Mientras tanto, los pasajeros del vuelo comentaban el incidente en redes sociales, aumentando la presión sobre la aerolínea. En el otro extremo del espectro, Ava se preparaba para la siguiente fase. No se trataba solo de recibir una disculpa, quería asegurarse de que el incidente provocara un cambio real. A medida que se comunicaba con sus contactos en la Junta, dejó claro su objetivo: que el respeto y la igualdad fueran pilares fundamentales en la cultura de la aerolínea. Ava Carter, sentada en la comodidad de su oficina, reflexionaba sobre los eventos del vuelo 287. Su mirada estaba fija en la ventana, pero su mente recorría cada momento desde el instante en que fue trasladada de su asiento. Para Ava, el incidente no era solo un ataque personal, representaba un síntoma de un problema mucho más profundo: la forma en que los prejuicios, incluso inconscientes, podían influir en decisiones que afectaban la dignidad de las personas. Ava no era una persona que se dejara llevar por el rencor. Lo que buscaba no era castigar a Miranda Scott, sino exponer un sistema que permitía que actitudes como esa pasaran desapercibidas o, peor aún, se normalizaran. En su libreta, escribió una frase que resumía su perspectiva: el cambio comienza con el reconocimiento, pero se logra con acción sostenida. Mientras tanto, Miranda Scott, suspendida y enfrentando una investigación disciplinaria, estaba en su apartamento tratando de procesar lo ocurrido. Lo que inicialmente había justificado como cumplir con el protocolo ahora se desmoronaba en su mente. Por primera vez, Miranda comenzó a aceptar que su decisión había sido influenciada por suposiciones personales, no por hechos. Esa realización era devastadora. Miranda se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un correo. No era una defensa, sino una disculpa. Reconocía su error y expresaba un sincero arrepentimiento: señorita Carter, he reflexionado profundamente sobre mis acciones. Actué de manera equivocada, y no tengo excusas. Espero que este sea un punto de inflexión no solo para mí, sino para todos los que trabajan en nuestra industria. Por otro lado, Clara, la azafata que había mostrado empatía hacia Ava durante el vuelo, también reflexionaba sobre el incidente. Aunque no estaba directamente involucrada en la decisión de Miranda, Clara sintió una creciente responsabilidad por ser una voz de apoyo en momentos difíciles. Recordó cómo el agradecimiento de Ava había marcado un contraste con la tensión del vuelo. Clara decidió que, en el futuro, usaría su posición para ser un puente entre los pasajeros y el personal, asegurándose de que todos fueran tratados con respeto. Para Dennis, el experimentado asistente de vuelo que había advertido a Miranda sobre las posibles repercusiones, el incidente fue una confirmación de algo que había aprendido en sus años de servicio. No se puede juzgar a las personas por su apariencia o por suposiciones. Dennis compartió su experiencia con los demás miembros del equipo, subrayando la importancia de actuar con empatía y profesionalismo, especialmente en momentos de incertidumbre. En las semanas que siguieron, Ava recibió un correo de Miranda. Fue breve, pero honesto.
Miranda no pedía perdón para salvar su reputación, sino porque verdaderamente entendía el daño que había causado. Ava leyó el mensaje con detenimiento y, aunque no borraba lo sucedido, lo apreció. Decidió responder con una línea simple pero significativa: la responsabilidad es el primer paso. Espero que esta experiencia te inspire a ser un agente de cambio, no solo para ti, sino para los demás. En un rincón de su oficina, Ava guardó el correo en una carpeta titulada Lecciones aprendidas. No era una victoria personal, era un recordatorio de que el cambio era posible, incluso en las situaciones más tensas. Para Miranda, esa respuesta marcó el inicio de un proceso de autoevaluación y crecimiento. Aunque había perdido su puesto en la aerolínea, decidió usar su experiencia como una lección de humildad. Se inscribió en talleres de sensibilización y comenzó a colaborar con organizaciones que abogaban por la inclusión en el lugar de trabajo. En el caso de Clara, el incidente le permitió ganar visibilidad dentro de la aerolínea. Su profesionalismo fue destacado en las evaluaciones internas y pronto fue promovida a un rol de supervisión. Aunque agradecida por el reconocimiento, Clara sabía que la verdadera victoria sería un cambio duradero en la cultura de la aerolínea. Dennis continuó siendo un mentor para los nuevos asistentes de vuelo, utilizando el incidente como ejemplo de cómo manejar las tensiones de manera ética y respetuosa. Para él, el vuelo 287 no fue solo un error, sino una oportunidad de aprendizaje para todos los involucrados. En conjunto, el incidente dejó huella en todos los que estuvieron involucrados, mostrando cómo las decisiones personales y las actitudes individuales podían tener repercusiones más grandes de lo que nadie podría imaginar. Las perspectivas personales de cada uno se transformaron, pero todas convergían en una misma conclusión: lo que ocurrió en el vuelo 287 no debía repetirse. El impacto del incidente en el vuelo 287 trascendió el avión, convirtiéndose en un catalizador para reflexionar sobre prejuicios, profesionalismo y cultura organizacional. Lo que comenzó como una decisión desafortunada de una azafata evolucionó rápidamente en un caso que obligó a la aerolínea, y a muchos otros, a confrontar problemas más profundos. En la industria de la aviación, el incidente fue un recordatorio de cómo un error puede amplificarse en un entorno tan público y sensible. La aerolínea, después de reconocer la gravedad del asunto, anunció una revisión completa de sus políticas internas. Implementaron programas de capacitación obligatoria en sensibilización y prejuicios para todo el personal, desde asistentes de vuelo hasta altos ejecutivos. Este movimiento no solo buscaba reparar la confianza de los pasajeros, sino también servir como ejemplo para otras compañías que enfrentaban desafíos similares. El mensaje de cambio resonó más allá de la aerolínea. Varias compañías en la industria comenzaron a evaluar sus propios protocolos y entrenamientos. Conscientes de que lo sucedido en el vuelo 287 podía replicarse fácilmente si no tomaban medidas preventivas. La historia de Ava Carter fue discutida en foros de liderazgo, destacándose como un caso emblemático de cómo la falta de sensibilidad y la toma de decisiones basadas en suposiciones podían dañar tanto a las personas como a la reputación corporativa. En las redes sociales, el incidente generó debates sobre la importancia de la diversidad, la inclusión y el trato justo. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias de discriminación, señalando cómo situaciones similares a menudo quedaban sin consecuencias. La voz tranquila pero firme de Ava Carter, combinada con su decisión de abogar por cambios sistémicos en lugar de centrarse únicamente en la retribución, la convirtió en un símbolo de integridad y liderazgo. Para los empleados de la aerolínea, el incidente dejó lecciones profundas. Clara, la azafata que mostró empatía hacia Ava durante el vuelo, fue promovida a un rol de liderazgo dentro de la tripulación. Su ascenso fue visto como un reconocimiento al tipo de actitud que la aerolínea buscaba fomentar: profesionalismo con un enfoque humano. Dennis, por su parte, utilizó su experiencia para educar a otros, compartiendo el caso como un ejemplo de la importancia de tomar decisiones informadas y justas bajo presión. Miranda Scott, la azafata cuya decisión desencadenó el incidente, enfrentó una difícil realidad. Después de su suspensión y eventual despido, decidió redirigir su carrera hacia la educación y la sensibilización, utilizando su experiencia como una herramienta para enseñar a otros sobre los peligros de actuar por suposiciones.
Aunque su error le costó caro, Miranda encontró una forma de transformar su experiencia en algo constructivo, compartiendo su historia en seminarios y talleres para prevenir que otros cometieran el mismo error. Para Ava Carter, el impacto de la historia fue doble. Por un lado, enfrentó la exposición pública como alguien que había señalado un problema y exigido cambios. Aunque no buscaba protagonismo, asumió la responsabilidad de continuar la conversación, participando en foros y colaborando con la aerolínea para garantizar que las promesas se cumplieran. Por otro lado, vio cómo su experiencia personal provocó una transformación más amplia, influyendo en políticas corporativas y cambiando la percepción de lo que significa liderar con integridad. El vuelo 287 se convirtió en un ejemplo de cómo incluso los momentos más tensos y negativos pueden desencadenar resultados positivos si se manejan con responsabilidad y visión a largo plazo. Las acciones de Ava no solo corrigieron un error, ayudaron a construir un camino hacia una industria más inclusiva y consciente, demostrando que el cambio es posible, pero requiere valentía, persistencia y disposición para enfrentar la incomodidad del crecimiento. El vuelo 287, que comenzó como un trayecto ordinario, se transformó en una lección inolvidable sobre empatía, responsabilidad y cambio. Lo que parecía un simple acto de injusticia personal reveló las grietas en un sistema mucho más amplio, y gracias a la determinación de Ava Carter, esas grietas no solo se expusieron, sino que comenzaron a repararse. Para Ava, la victoria no estaba en los titulares ni en las disculpas públicas, sino en el impacto duradero. Sabía que su lucha no era solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido ignorados o menospreciados por prejuicios y suposiciones. Al actuar con firmeza y dignidad, Ava demostró que incluso en los momentos de mayor adversidad, es posible liderar con integridad y generar cambios profundos. Miranda Scott, quien inicialmente representó un error en el sistema, también emergió como un ejemplo del poder de la reflexión y la humildad. Su camino hacia la redención no fue fácil, pero su disposición para aprender y mejorar mostró que el crecimiento personal puede surgir incluso de los momentos más oscuros. Su transformación fue un recordatorio de que todos, en algún punto, pueden aprender a ser mejores. La aerolínea, presionada por las circunstancias, no solo se disculpó, sino que tomó medidas concretas para evitar que un incidente similar volviera a ocurrir. Sus cambios en políticas, entrenamientos y cultura organizacional se convirtieron en un modelo para otras empresas, mostrando que la responsabilidad corporativa no es solo una estrategia, sino un deber. Pero el impacto más grande del vuelo 287 fue más allá de las personas involucradas directamente. La historia provocó conversaciones en hogares, oficinas y foros públicos sobre la importancia de tratar a cada individuo con respeto, sin importar su apariencia o circunstancias. Fue un llamado a todos, desde líderes empresariales hasta empleados de primera línea, para examinar sus propios prejuicios y trabajar hacia un futuro más inclusivo. Ava, mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, escribió en su libreta una última frase antes de cerrar ese capítulo: el verdadero cambio no ocurre en los sistemas, comienza en las personas. Y se fortalece con cada paso valiente hacia la justicia. Sabía que el trabajo no estaba terminado, pero también entendía que el vuelo 287 era un recordatorio poderoso de que incluso los actos más pequeños podían tener repercusiones extraordinarias. En el cielo, entre las nubes, hay espacio para todos. Y así como el vuelo 287 marcó el inicio de un cambio, es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de liderar, de influir y de construir un mundo más justo, un paso a la vez.